Desde el primer segundo, esta ilusión captura la vista de cualquiera. Lo que parecía apenas un truco con una baraja y un acuario, termina convirtiéndose en una demostración tan desconcertante que hizo que miles de personas en Internet comenzaran a especular con explicaciones imposibles. En este video vamos a desmenuzar paso a paso cómo funciona realmente la famosa ilusión de Cyril Takayama, tanto en su versión con una carta firmada, como la versión donde recupera un collar desde dentro del agua. Lo sorprendente no es solo que la carta aparece dentro del acuario, sino que Cyril atraviesa el cristal como si fuera una superficie blanda. Antes de que lo notes, estás cuestionando tus propios ojos. Todo comienza con un espectador firmando una carta. Esa firma no es un detalle menor, es la garantía de que lo que se ve después parece absolutamente auténtico. Tras firmarla, la carta vuelve a mezclarse dentro de la baraja y, en apariencia, queda perdida. En ese instante, Cyril lanza todas las cartas hacia el acuario como si simplemente estuviera improvisando. Pero ocurre algo imposible. La carta firmada aparece dentro del agua, totalmente adherida al vidrio interior. Hasta ese punto, cualquiera pensaría que la ilusión ya alcanzó su momento más impactante. Pero el acto recién está calentando motores. Cyril camina hacia el lado contrario del acuario y ante las cámaras empuja su mano directamente a través del cristal, como si estuviera traspasando una superficie líquida. Retira la carta firmada y la muestra, idéntica a la original. Nada parece fuera de lugar y es ahí donde la ilusión se vuelve viral. Antes de continuar, por favor, regálanos un like, suscríbete y presiona el botón de la campanita. La popularidad de Cyril creció tanto que comenzaron a aparecer teorías que no tenían ningún fundamento. Algunos canales de YouTube, sin conocer técnicas profesionales, intentaron explicar el truco inventando ideas fuera de la realidad, llegando incluso a calificarlo de demoníaco. Esta reacción desmedida nació del desconocimiento. Los secretos más avanzados del ilusionismo profesional no suelen encontrarse en tutoriales comunes. La falta de información llevó a especulación pura. Pero cuando uno observa detenidamente la carta antes y después de sacarla del acuario, se nota claramente que son iguales, sin indicios de reemplazo. Para quienes afirmaron que alguien fuera de cámara podría haber falsificado la firma, vale recordar que es prácticamente imposible replicar una firma con la precisión que se observa en este acto. La coincidencia exacta demuestra que la carta es la misma. Pero eso no significa que Cyril haya trabajado solo. Aunque no utilizó cómplices entre espectadores, sí contó con la participación esencial de un asistente escondido como parte del montaje. Después de que la carta parece perderse en la baraja, aparece un gesto extraño que muchos no notan. Ese gesto no es una casualidad, corresponde a una técnica de manipulación llamada control de cascada. Este movimiento sirve para trasladar una carta desde el centro del mazo hasta la parte superior sin que nadie lo perciba. Cuando observamos una demostración expuesta del movimiento, se ve como la carta objetivo se desliza desde el medio mientras el resto cae debajo. Al comparar esta demostración con la rutina de Cyril, las coincidencias son claras. La carta firmada es la que queda visible mientras otras cartas pasan por debajo. En ese instante, sin que nadie lo sospeche, la carta ya está arriba del mazo. Justo después ocurre un corte de cámara. Ese corte no está puesto por casualidad. Es necesario para ocultar la acción clave. Como la carta firmada no estaba duplicada, Cyril debía transferirla a su asistente ubicado detrás de él. El corte cubre el momento exacto en que realiza una palma con una mano, para retirar la carta superior y entregársela discretamente a su asistente, quien prepara la instalación dentro del acuario. A partir de aquí, entramos en la parte más compleja del truco. Para entenderla mejor, vamos a repasar 4 elementos esenciales que revelan el mecanismo oculto. Primero, cuando Cyril lanza las cartas contra el cristal, una carta parece saltar desde debajo del acuario y subir hacia el vidrio. Ese movimiento no proviene del mazo, sino del mecanismo oculto dentro de la base del acuario. Segundo, cerca del final, cuando Cyril retira su brazo del vidrio, se observa una fuga importante de agua. Si el cristal realmente se hubiera vuelto líquido, el agujero debería cerrar al instante. En cambio, el agua continúa saliendo unos segundos más hasta que de pronto se detiene. Esa interrupción repentina es una pista enorme sobre cómo funciona todo. Tercero, si la carta aparece en un lado del acuario, ¿por qué Cyril no introduce su mano desde ese mismo lado?
¿Por qué caminar hasta el otro extremo? La respuesta es simple. Desde el lado donde está la carta, no hay ninguna abertura preparada para pasar el brazo. Ese lado solo está diseñado para revelar la carta. Cuarto, en un fotograma clave se ve claramente que la carta está pegada con adhesivo al vidrio interior. Esa es la razón por la que se rompe parcialmente cuando Cyril la retira. La sujeción no era perfecta. El acuario utilizado no es común. Es una pieza fabricada con una base hueca donde el asistente puede esconderse para colocar la carta previamente entregada por Cyril. Después de aplicar adhesivo en la parte trasera, la pega sobre un panel de acrílico móvil que se desliza dentro de la estructura. Ese cristal interior no está bloqueado ni en la parte superior ni inferior del marco. El vidrio fijo exterior es el que sostiene el agua. El panel deslizante permite que la carta aparezca por arte de magia cuando es empujado hacia arriba por el asistente, lo que explica el salto repentino que se vio bajo el acuario. El lado del acuario donde se revela la carta no tiene un agujero para el brazo, por lo que Cyril debe ir a la cara opuesta. Allí existe un mecanismo doble. El vidrio fijo tiene un agujero perfectamente alineado con otro en el panel deslizante. Para evitar fuga constante, una cinta transparente cubre el interior del vidrio fijo, actuando como barrera temporal. Cuando Cyril llega al otro lado del acuario, coloca una servilleta sobre el vidrio. Eso no es decoración ni un gesto dramático, es parte esencial del encubrimiento. La servilleta oculta el punto exacto donde perforar la cinta para permitir que su brazo atraviese la estructura. Si hubiera intentado hacerlo sin cubrir la zona, la cinta sería evidente para cualquier espectador cercano, arruinando por completo la ilusión. La servilleta funciona como una capa de distracción mientras realiza el paso más delicado del truco. En el momento en que presiona la servilleta contra el cristal, se observa que el papel se hunde ligeramente hacia adentro. Ese detalle revela que detrás de la servilleta no hay un vidrio sólido, sino un espacio protegido por la cinta adhesiva. Apenas sus dedos perforan la cinta, comienza a filtrarse agua inmediatamente. Esto indica que los agujeros del vidrio interno y del panel deslizante estaban correctamente alineados. En lugar de retirarse, Cyril empuja su brazo con firmeza a través de la abertura, usando su antebrazo como sello para detener la fuga. Su piel actúa como barrera temporal, evitando que el agua siga saliendo mientras realiza la maniobra dentro del acuario. Ese empujo repentino no es un gesto teatral, es la única forma de impedir un desborde mayor. Mientras mantiene su brazo dentro, Cyril localiza el collar prestado o la carta, dependiendo de la versión del truco, y lo toma con rapidez. Como su propio brazo está sellando el agujero desde adentro, el público no puede ver lo que ocurre tras el panel. Todo lo que perciben es que su brazo atraviesa el vidrio y extrae un objeto, lo cual genera un impacto absoluto porque contradice por completo lo que el cerebro entiende como posible. Cuando Cyril retira el brazo, el agua comienza a salir nuevamente por unos segundos. Ese es uno de los indicios más reveladores del mecanismo real. Si el vidrio hubiera cambiado de estado o se hubiera abierto mágicamente, la fuga no tendría ninguna lógica. La razón por la que continúa goteando es que el agujero sigue alineado entre el panel móvil y el vidrio fijo. Solo cuando el asistente baja al panel deslizante, la fuga se detiene bruscamente. Ese movimiento final es lo que sella por completo el acuario, restaurando la apariencia de un vidrio intacto. Una vez comprendido el funcionamiento en la versión con la carta firmada, se vuelve evidente que la variante con el collar utiliza exactamente el mismo principio mecánico. En esta segunda versión, Cyril toma un collar prestado del público y lo deja caer dentro del acuario. Luego prepara la servilleta, repite la misma maniobra y atraviesa el panel, extrayendo el collar como si su mano hubiera atravesado un bloque de cristal sólido. Para el espectador casual, esto parece todavía más imposible que la versión con la carta, porque no existe una carta adherida a un panel que pueda confundirse con el truco. Aquí el objeto está suelto dentro del agua, haciendo que la ilusión parezca mucho más directa. El propósito de utilizar dos paneles de vidrio en lugar de uno es simple. Si solo hubiera un panel con un agujero y cinta, la presión del agua sería suficiente para desprenderla inmediatamente. Incluso una pequeña perforación causaría una fuga imposible de controlar. Al tener dos paneles, uno fijo y otro móvil, el truco puede ejecutarse sin riesgo de desbordes catastróficos. El vidrio fijo contiene el agua mientras la cinta mantiene el agujero sellado. El vidrio móvil, en cambio, permite crear una abertura alineada solo mientras Cyril necesita realizar el truco. La cinta cumple dos funciones esenciales. Primero, bloquea la salida de agua antes de que el truco comience. Segundo, cubre un área amplia, porque si solo cubriera el agujero, la presión interna empujaría los bordes y generaría filtraciones visibles.
Un área de adhesión amplia es lo único que impide que el agua se escape antes de tiempo. Esta cinta es visible desde ciertos ángulos y por eso los espectadores en el show presencial suelen ser manejados cuidadosamente. De hecho, en una de las demostraciones, los espectadores presentes eran cómplices, sus reacciones estaban preparadas y su posición en el escenario no era aleatoria. Si hubieran sido espectadores reales sin preparación, habrían notado fácilmente la presencia de la cinta dentro del acuario, incluso con la distancia. La servilleta es un elemento que también genera confusión. Muchos espectadores piensan que su función es simplemente teatral, pero es clave para disimular el acto de perforar la cinta. Sin la servilleta, sería evidente que Cyril está manipulando un punto específico del vidrio. Además, cuando un niño invitado golpea el acuario para probar que es auténtico, lo hace en una zona del cristal cuidadosamente seleccionada. Nunca toca el área donde está el agujero cubierto por la cinta. Esto no es casual, fue instruido para golpear en un punto seguro que no comprometa la ilusión. Cuando Cyril finalmente atraviesa la cinta, puede verse cómo el agua comienza a filtrarse lentamente. Esa es la señal más clara de que estamos ante un mecanismo físico real y no una manipulación sobrenatural. Al meter completamente el brazo, la fuga se detiene porque su antebrazo actúa como tapón. Luego, al retirar el brazo, la fuga se reanuda brevemente hasta que el asistente baja el panel deslizante, que vuelve a sellar todo el sistema. Esta bajada final del panel es la razón por la que la fuga se detiene de manera inmediata. El agujero deja de estar alineado. Este sistema de doble vidrio permite que Cyril realice ambas versiones del truco con el mismo acuario, simplemente ajustando la posición del panel móvil y la preparación del asistente. Tanto si utiliza una carta firmada como un collar prestado, el mecanismo base es idéntico. Un panel deslizante oculto, un asistente que coloca el objeto en el interior, un punto con cinta preparado para perforarse y el uso preciso del ángulo de visión para evitar que el público detecte la modificación. El éxito de esta ilusión no depende solo del acuario trucado, sino de la sincronización perfecta entre Cyril y su asistente. Cada paso, desde la manipulación inicial de la carta hasta la extracción final del objeto, está estructurado para que el público mire exactamente donde él quiere y nunca donde ocurre la acción real. La ilusión combina manipulación de cartas, ingeniería oculta y control absoluto del punto de vista de la audiencia. Por eso, esta rutina se volvió tan famosa. Mezcla varias disciplinas del ilusionismo en un solo acto fluido. Una vez desmontados los elementos clave, queda claro que la ilusión es ingeniosa, precisa y construida con una mezcla de técnica y preparación previa. Ningún momento es improvisado, ningún gesto es casual. Todo está diseñado para que parezca un milagro que desafía la lógica. Si el video te gustó, por favor regálanos un like, suscríbete y presiona el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Un gran abrazo y hasta el próximo video.